procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les hayas tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Hasta allí nomás la palabra del Señor. La soledad, odiada por muchos, amada por otros. Quiero en esta noche hablar acerca de la soledad, pero quiero distinguir la soledad como un momento en la vida donde uno ve necesario aislarse y la soledad como un sentimiento, que son dos cosas muy diferentes una de otra. ¿Por qué quiero hacer esta diferencia? Porque la soledad a veces es muy útil y es muy necesaria. En ocasiones está ligada con la productividad, con la inspiración y hasta también con la comunión con Dios, con la búsqueda de dirección de Dios. Muchas veces vemos en la Biblia que Dios condujo a sus siervos, sobre todo los profetas, a la soledad para tratar con ellos. El mismo Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, un lugar de soledad, para ser probado por el máximo enemigo, por Satanás. Y allí, en el desierto, en la soledad, le venció. Yo mismo, por ejemplo, tuve la experiencia de haber vivido 7 meses solo. Cuando el ministerio de la Iglesia de Rosario me envió a que me hiciera cargo de una obra que queda a 50 kilómetros de Rosario, para mí fueron los mejores años de mi soltería, donde pude cultivar como nunca una comunión estrecha con el Señor. Y entendí y pude sacar provecho de esa etapa. En ese tiempo viví solitario, pero nunca estuve solo. Pero cuando hablamos de soledad como sentimiento, es uno de los sentimientos más miserables que pueda experimentar el ser humano. En la soledad es cuando sientes que nadie te ama, que nadie le importa de tu existencia. Y la experiencia dice que no necesitas estar solo para sentir soledad. Puedes sentirte solo inclusive en medio de toda una multitud. No es el número de personas que determina tu soledad, sino tu relación con cada uno de ellos. Dentro de esta sociedad tan urbanizada, porque vivimos pegados unos con otros, inclusive arriba, abajo, por todas partes, atrás, tenemos hoy una multiplicación de casas en los terrenos. Las personas, aún así, se sienten distanciadas unas de otras.
Hermanos, la riqueza, tener mucho dinero, no te protege de la soledad. Muchos compran inclusive placer con dinero y es precisamente porque se sienten solos. Pero aunque sea un poquito de placer, quieren tener. Inclusive se gastan todo el sueldo con ese poquito de placer, pero nunca logran salir de su soledad. La fama, llegar a ser famoso, tampoco garantiza escapar de la soledad, ya que algunos caen en la adicción, en las malas compañías, y después, cuando están mal, justamente lo dejan solo, en la soledad que siempre tuvieron. La apariencia física y ser atractivo tampoco es una barrera para contrarrestar la soledad. Uno puede ver, por ejemplo, los actores, aquellas personas que son muy atractivas, pero a pesar de tener ciertas cualidades físicas que los separan de los demás y que muchas personas quieren estar con ellos, sufren de depresión en su soledad. Y muchos actores inclusive han llevado su vida a un final triste por medio del suicidio. El matrimonio no siempre tampoco evita la soledad, pues algunas personas se casan justamente por ese motivo y terminan divorciándose por la misma razón. Se casaron por salir de la soledad. Después de unos años de matrimonio se divorcian por sentir soledad en su matrimonio. Inclusive ser madre y tener hijos no garantiza escapar de la soledad. Vieron que alguno dice, bueno, voy a tener 4 o 5 hijos porque no quiero estar sola o no quiero estar solo. Luego esos 4 o 5 se multiplican, son 10. Llegan a comer el fin de semana. ¿Y quién cocina? Mamá. Así que mientras ella cocina, escuchan que los chicos y los yernos y las nueras se están peleando todo ahí en el comedor. Se están peleando porque están queriéndose distribuir las cosas antes de que mamá muera. Bueno, se sientan a comer, se acabó la discusión. Comienzan a comer, pero las 20 personas con su celular. Nadie habla con mamá. Son cosas que pasan. Es decir, tener una grande familia y un montón de hijos y nietos y lo que sea, no hace de que uno pueda librarse inclusive de la soledad. La dejan a la mamá sintiéndose más sola todavía. Puede que nosotros mismos no busquemos la soledad o que estemos inmersos en una situación inevitable, es decir, que escapa ya de nuestras manos. Leí hace mucho en un libro para matrimonio de un hombre que vivía solo a la orilla de un cerro. Él tenía esta particularidad de llevarse de maravilla con todos los animales y con las aves. Cuando él, por ejemplo, las llamaba a comer, comían juntos el gato con el perro, comían juntos el loro con el jilguero, el ganso comía junto con las gallinas, el cerdo inclusive comía junto con el caballo. Entre ellos existía una verdadera armonía, parecía como que tenían comunión. No había agresión alguna entre ellos y hasta dormían todos juntos en un solo lugar. Parecía un paraíso ese lugar. Lo único que les faltaba parecía a esos animales y a esas aves hablar. Pero él hablaba con ella y se comunicaba. Pero, ¿sabe qué pasó con este hombre? Que él vivía en soledad familiar. Y no era que no tenía familia, tenía una familia grande. Pero ¿qué pasa? Que todos sus hijos, y por último su esposa, finalmente lo abandonaron, argumentando que era imposible vivir con él por causa de su mal genio, por su carácter agresivo, siempre iracundo, se comunicaba gritando y por cualquier situación que no podía dominar respondía castigando físicamente a sus hijos. Era imposible de soportar, era una persona imposible de soportar. Ahora, él mismo se buscó esa situación. La violencia no era tanto física como sí era mucha verbal. El violento termina sus días solo. La persona violenta termina su día solo. Nadie quiere estar al lado de una persona así. Y hay personas que en vida cosechan lo que fueron sembrando durante todos sus años. Fueron sembrando una y otra vez
y otro día violencia, y cuando menos se da cuenta, termina solo. Veo que a veces la esposa le dice al esposo, fíjate, tu comportamiento, tu forma de ser, vas a terminar solo. ¿Le dice así o no le dice a veces la esposa al esposo? Y a veces el esposo le dice a la esposa, fíjate cómo tratás, fíjate cómo respondés, fíjate tu forma de ser, porque vas a terminar sola. Porque justamente nuestro carácter deja mucho que desear. Y después cuando los chicos son grandes y cuando los chicos tienen ya decisión propia, no quieren estar al lado de una persona y tener que soportarla porque la soportaron quizás durante toda la vida. Cuando hablamos de situaciones inevitables que están fuera de nuestro control, podemos tomar en cuenta, por ejemplo, la vida, los últimos días que vivió el apóstol Pablo. Cuando uno lee la epístola que escribió, que quizás algunos dicen que fue la última epístola que escribió, esta que recién leímos, la segunda epístola a Timoteo, él estaba preso, privado de su libertad en Roma. Era anciano y estaba a punto de ser martirizado cuando escribió a su hijo espiritual llamado Timoteo. Y él es como que, no sé si se dio cuenta en la lectura, es como que lo apresura para que vaya a visitarlo. Porque una de esas causas era porque se sentía solo. Y por lo menos existen 4 causas básicas de la soledad. En nuestra vida atravesamos diferentes etapas que nos conducen a la adultez. Y cada cambio, es decir, cada transición en nuestra vida, nos expone a un tipo de soledad. Entonces, la primera causa básica de la soledad son los periodos de transición que a nosotros nos toca vivir como personas. Y esto ocurre precisamente desde que nacemos. La mayoría de nosotros hemos nacido y si no lloramos cuando salimos, ¿qué hacen? Te pegan un par de chirlos como para que llore, ¿no? Y se te abran los pulmones y respires. Pero, ¿cuándo nos calmamos? Cuando sentimos que alguien nos acaricia. Ahí es como que el bebé se calma y dice, bueno, alguien me está brindando amor, alguien me está protegiendo. ¿Por qué? Porque al salir de un lugar y estar en otro que no conoce, ese periodo de transición hace que la persona sienta una especie de soledad. Pero lo mismo ocurre en el transcurrir de los años. Algunos tienen marcado en su mente el primer día que fueron a la escuela y fueron dejados solos por papá y mamá, porque no le permitían entrar a ellos, y se encontraron con un montón de chicos que no conocían y una maestra que estaba al frente tratando de enseñarle algo y preguntándole cómo se llamaba, y eso le quedó marcado. ¿Por qué? Porque vivió un momento de soledad, que tiene que ver con las transiciones que hace la vida. A veces la cosa se pone un poquito más seria cuando uno tiene que cambiarse de escuela o tiene que mudarse a otra ciudad y ya uno se había hecho amigo de los amiguitos del curso y cambia de escuela y ya no conoce a nadie. La persona también sufre un periodo de soledad. Uno se siente solo inclusive y experimenta soledad en la transición que está saliendo de la adolescencia o la juventud y tiene que ir a buscar trabajo. Buscar trabajo y trabajar por primera vez en un lugar hace de que uno también experimente soledad. ¿Por qué? Porque ahí al lado no tenés a nadie que conoces. Tenés quizás un patrón que no conoces, tenés compañeros de trabajo que no conoces y la familia no está contigo. Cuando perdés un trabajo, también uno siente y sufre un periodo de soledad. Cuanto más aquel que entra en la etapa de la jubilación. Sé que algunos están ahí, tratando de jubilarse. Y algunos dicen, bueno, voy a tener que empezar una nueva etapa. Claro, porque van a extrañar su trabajo, extrañan sus compañeros de trabajo, extraña el entorno. Y claro, sufre algo que se llama soledad, porque quizás durante mucho tiempo estuvo trabajando en ese lugar. Supongamos que conozco personas que estuvieron 25, 30 años trabajando en un solo lugar y se van a jubilar y ya empiezan a extrañar antes de jubilarse, porque saben que
van a perder toda una rutina que a ellos les brindaba seguridad y ahora no la van a tener. Empiezan a sufrir algo que se llama justamente soledad. Inclusive cuando vamos avanzando en años y uno se ha hecho amigos, por ejemplo, uno tiene muchos amigos en la iglesia, y vamos a suponer que usted tiene unos 75 años, 80 años, y se te están yendo tus amigos. Es la ley de la vida. Y uno que empieza a sentir la ausencia, la falta de tus amigos, y uno sufre, ¿qué cosa? La soledad. Sufre la soledad. Y es parte de la vida, es parte de lo que Dios también pone sobre nosotros para que aprendamos lecciones que no la aprenderíamos si no fuera de otra forma que tengamos que experimentar sobre nuestra vida la soledad. Hay veces que algunos se van antes, otros se van después. Pablo se encuentra justamente en el final de sus días. Cuando Pablo escribe 2 Timoteo, capítulo 4, vamos a decir que es son las últimas palabras que Pablo escribe en la Biblia que nosotros tenemos. ¿Y sabe qué le pasa a Pablo? Pablo se siente solo. Reconoce que su tiempo está llegando a su fin y le expresa justamente esto. Dice, ya estoy como pronto a ser sacrificado. Él se compara como a un sacrificio que está a punto de ser sacrificado. Aunque sabe que le queda poco tiempo, está seguro él de haber cumplido su misión con fe, con valentía. Y es como que se apresura a decir en el capítulo 4, verso 7 en adelante, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Está diciendo, en otras palabras, como me dijo una hermana hace poquito, pastor, a mí me está quedando muy poco hilo en el carretel. Dicho en nuestros términos, ¿no? Si Nerón no me mata, seguramente me muero de viejo. Es como que está diciendo el apóstol Pablo, pero ya estoy pronto a ser sacrificado. Y él dice unas palabras que deberíamos pegarlo en cualquier pared. Dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Fíjese cómo se sentía Pablo, que acabó la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por eso las transiciones de la vida suelen ser una causa principal de la soledad, ya que enfrentar nuevas experiencias hace que nosotros nos sintamos solos. Y durante toda la vida nosotros pasamos de transiciones en transiciones, de etapas en etapas. Y lo más triste es que a muchas personas que van llegando a su término, es decir, que ya están a punto de pasar a la eternidad, y para muchos es como que si fuera una molestia o no lo pueden cuidar, bueno, es como que lo guardan en algunos asilos. Y hay una estadística que dice que las personas que son puestas en asilos de ancianos, por lo menos el 70% de ellos después no son visitados nunca más. La segunda causa básica de la soledad es la separación. Cuando uno está aislado, apartado de amistades, apartado de la familia, por ejemplo, ¿cuándo hay separación? Cuando trabajás en un trabajo que tenés que irte mucho tiempo lejos. Conozco gente que, por ejemplo, se embarca y está 6 meses fuera de su familia. Esa separación produce soledad. Hay veces que el hecho de ir a hacer una carrera hace que uno tenga que ir a otro país, a otro lugar. Hay gente que viene de otro país a nuestro país a estudiar carreras universitarias, que se distancia de sus seres queridos. ¿Y usted qué cree? Sufre soledad. Caen en soledad. Cualquier otra causa puede ser motivo justamente de separación que te causa soledad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Y luego hace como una lista y le menciona a sus mejores amigos, pero ninguno de esos que menciona está con él, excepto Lucas, dice. Él está preso en un país que no es el suyo, está preso en Roma, a punto de ser sacrificado.
Y él es como que entre línea está diciendo, extraño a todos estos amigos que tengo, Trófimo, Tíquico, habla de una lista larga, los extraño, no están conmigo. Y encima, si uno lee las epístolas y saca un perfil de lo que era Pablo, Pablo siempre estuvo rodeado de gente, era muy sociable, a él le encantaba estar entre la gente y nunca iba a ningún lado solo, siempre iba con un equipo que le ayudaba, le asistía, a los cuales él iba discipulando, que eran sus colaboradores inmediatos. Pero ahora al final de su vida experimenta soledad por causa de la separación, porque ninguno de sus amigos están en otros países. El único que está con él es Lucas, el médico amado. En la actualidad, cuando uno se siente solo o uno está en una situación muy parecida a la de Pablo, agarra, ¿qué cosa? El celular. ¿Y qué le manda a otro? Un WhatsApp. Cosa de entrar en relación. Pero en aquel tiempo la comunicación era muy, pero muy distante. Imagínense, uno mandaba una carta y llegaba, vaya a saber cuándo llegaba, ¿no? La epístola. Llegaba, pero el que llevaba la epístola tenía que ir a caballo, a veces tenía que embarcarse, ir de un lugar a otro. Era muy costoso el tema de comunicarse. Requería mucho tiempo, de modo que Pablo se sentía solo, se sentía aislado de todos sus mejores amigos. 2 veces en el pasaje, en el versículo 9 y en el versículo 13, el apóstol dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible, dice otra versión. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé en casa de Carpo, en Troas. Después dice: tráeme también mis libros, especialmente los pergaminos. Pablo le dice a Timoteo que le visite, por favor ven antes del invierno, le dice. Le dice directamente en el versículo 21, después, procura venir antes del invierno. Y cuando venga no te olvides el capote, le está diciendo. Ahora, ¿por qué le dice esto? Timoteo, no creo que me quede mucho tiempo más de vida acá, en esta tierra. No sé cuánto tiempo más voy a estar con ustedes, por eso necesito verte pronto, necesito que regreses a visitarme. Yo no sé si usted tiene en mente a alguien ahora que le queda poco tiempo. Alguien que tenga que llamar, alguien que tenga que enviarle un mensaje, preguntarle cómo está. Porque créame que el libro de la vida se va acabando rápido, ¿no? Las páginas se esfuman. Cuando menos te das cuenta, ya no hay más páginas que escribir porque se te acabó el tiempo de vivir. Pero a vos todavía te queda bastante hojas en ese libro. Esa persona también sufre soledad. Esa persona añora verte, quiere hablar con vos. Y a lo mejor te está diciendo, procura pronto venir a verme, porque no sé cuánto tiempo más voy a estar en medio de ustedes, pero necesito tener una charla contigo. A lo mejor en esa charla hay un arreglo de cuentas, hay un pedido de perdón, hay una última voluntad que quiera decirte, algo que quiera contarte, o simplemente charlar. No vas a tener para toda la vida a esas personas que amás. Pero lo bueno es que uno pueda tener la conciencia tranquila de decir, por lo menos me hice el tiempo para llamarlo, para estar, para visitarle. Alguien necesita un alivio a través de tu visita para poder salir de ese periodo de soledad, de separación. La tercera causa básica de la soledad es la oposición, según lo que leímos. Pablo dice, Alejandro el calderero, uno que trabajaba con el cobre, me ha causado muchos males. Y añade Pablo, dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Yo no me vengo, que se venga el Señor. Yo la causa esta ya la puse en las manos del Señor. Que el Señor se encargue a ver qué es lo que va a hacer con él. No solamente me estoy envejeciendo sentado aquí en esta prisión, sino que también me atacaron acá adentro. Me ha causado mucho mal. No sabemos lo que Alejandro le hizo a Pablo porque la Biblia no cuenta. Pablo no cuenta lo que este hombre Alejandro hizo con él, dijo de él, o vaya a saber lo que hizo. Nosotros que tenemos experiencia podemos leer entre líneas lo siguiente, como pastores, como ministros, ¿no?
tal vez lo desprestigió su nombre, atacó su reputación, quizás estaba poniendo a la gente en contra de Pablo, porque si había alguien que tenía y que era muy querido era Pablo, pero también era muy odiado. La persona muy querida también es muy odiada por causa de su temperamento. Y Pablo era impulsivo, y siempre quiso hacer la voluntad de Dios, pero también tenía gente que lo cuestionaba por decisiones que él tomaba. La palabra griega que se utiliza para daño, dice que Alejandro le hizo mucho daño, significa oponerse, resistir. Ser causa de oposición también crea todo un sentimiento de soledad, como diciendo, yo justamente tengo que ser causa, motivo de que se arme toda una situación que no quisiera que se arme. Algunas de las cosas más crueles que uno ha vivido como persona es ser causa justamente de un conflicto, de una oposición. Muchos de ustedes quizás han tenido la experiencia de chico en la escuela, cuando te sacaban al recreo o te llevaban de paseo al parque, inclusive en alguna reunión de la iglesia, hasta a veces pasan estas cosas. De repente, todos tus compañeros que te amaban, inclusive tus amigos, ahora te odian. ¿Y por qué? Porque alguien habló mal de ti, o alguien levantó un chisme, alguien te difamó, y de repente te dicen, no somos más tu amigo. Parece que se te derrumba todo el mundo. Y eso te marca, te hace mal. ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Y nadie te quiere contar, y todos se ríen. Sos el hazme reír del momento. De repente perdiste la popularidad, se fumó, ya no está más, todo está en contra tuyo. Ya nadie quiere ser tu amigo, y usted se siente rechazado, se siente solo. Y todo esto es como tener que pasar por una experiencia de sentimiento traumática. Uno sufre el rechazo, mientras los demás se divierten a costa nuestra. Eso era lo que estaba pasando a Pablo. También, al no ser comprendido, ser avergonzado, ser humillado, la persona entra en ese ciclo de soledad. La inclinación de uno es meterse justamente en una cueva, tapar la entrada y que no entre más nadie en nuestra vida. Pero eso agrava más todavía el ciclo de la soledad. La cuarta causa básica de la soledad, que es la más grave, es la que ocasiona más dolor, es la soledad precisamente del rechazo. Es cuando uno se siente traicionado, se siente desamparado, abandonado en un momento de mayor necesidad. Es cuando los allegados nuestros, no hay nadie a nuestro lado. Pablo se sintió así, abandonado. Con respecto a su comparecencia ante Nerón cuando él tenía que ser juzgado, fíjese lo que llega a poner el apóstol Pablo aquí en esta carta. En mi primera defensa, ¿qué dice? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, todos me desampararon. Añade, pero no les sea tomado en cuenta. No sé si usted puede escuchar la voz entrecortada de Pablo hablando esto con dolor, porque no lo estamos viendo gozoso, sino que en este momento Pablo está quebrado escribiendo esto. Cuando la situación se agitó, cuando el mar se embraveció, todos lo abandonaron. Cuando el juicio se puso más grave y más pesado, no hubo nadie allí que se levante a defenderlo. Inclusive es como que pareciera que todos hicieron lo desentendido. De repente Pablo no tenía ningún amigo. Y en ese tipo de juicio hacía falta que alguien se levante y hable a favor de él. El ser humano enfrenta graves dificultades al lidiar justamente con el tema del rechazo. A ninguno de los que estamos sentados en esta noche aquí nos gusta que nos rechacen. Nadie. Por eso mismo, toda situación dolorosa de separación termina siendo muy, pero muy grave. Y es también por esto que Dios condena, por ejemplo, el adulterio, ya que es una traición que lastima la vida de otros. Se trata de una infidelidad, un abandono, una desprotección y una experiencia sumamente dolorosa. Dios afirma que todo ser humano tiene una necesidad emocional de ser aceptado, y cuando esta necesidad es violada, se comete un grave pecado. Pero, mis hermanos, existen por lo menos 4 soluciones, 4 opciones para lidiar con la soledad.
así como hay 4 causas. Lidiar con la soledad muchas veces se hace bien y a veces se hace de mala forma, equivocada, desacertada. Y nosotros podemos hacer las cosas bien y podemos hacer las cosas mal. Cuando hablamos de hacer las cosas mal, una de estas es convertirse, por ejemplo, la persona que lucha con la soledad. Uno de sus problemas, y no lo va a solucionar nunca, es convertirse en un adicto del trabajo. Pasa todo el día trabajando y trabaja y añade más trabajo, y cuanto menos se da cuenta tiene 2 trabajos y hasta quisiera agarrar otro. Te levantás muy de mañana para trabajar, llegás al final del día desplomado para caerte en la cama, agotado de tanto trabajar, trayendo como consecuencia 2 desgastes, primero físico y también emocional. Otros prueban de otra forma tratar de lidiar con la soledad, con el materialismo. Compran todo lo que pueden, todo lo que está a su alcance, compran a ver si pueden rodearse de tantas cosas, a ver si alguna de esas cosas lo hace feliz. Pero no hay cosa que te pueda hacer feliz. Las cosas no te satisfacen. Uno no puede comprar la felicidad. La forma de castigo más devastadora es el confinamiento solitario, es decir, cuando uno se guarda solo, ¿no? Porque las personas necesitamos estar relacionados con otras personas. Necesitamos socializar porque Dios nos creó sociables. Necesitamos aceptación. Usted necesita amor. Otros tienen encuentros extramaritales. Buscan justamente compañía en el matrimonio porque no la tienen allí. Otros recurren al alcohol. Otros recurren a la droga. Otros se pierden en el mundo de fantasías a través de lecturas de novelas o de mirar mucha televisión, tratando de salir de ese ciclo de soledad. Hay otros que en realidad no hacen absolutamente nada para salir de esa situación. Se quedan sentados de brazo cruzado y se echan a llorar sus días y su vida que le queda en los brazos del dolor. Pero Pablo hizo 4 cosas que recién leímos para salir de la soledad, para combatirla, y son adecuadas también para nosotros y para cualquier persona que viva en cualquier tiempo y que luche con la soledad. La primera cosa que hizo Pablo para salir de ese sistema de soledad fue combatir la soledad usando sabiamente su tiempo. Es decir, utilizar sabiamente el tiempo que te da Dios. En otras palabras, sáquele lo mejor que pueda a esa mala situación. Resista la tentación de no hacer nada, de quedarse de brazos cruzados y no hacer absolutamente nada. La soledad tiende a paralizarlo, pero si se queda sentado y sin hacer nada, la soledad va a poder contra usted. Pero usted resístale en el nombre del Señor. Piense de manera creativa para poder sacarle provecho a la carencia de cosas que quizás usted tenga a su alrededor y que lo distraigan. Leí hace poco una frase que me quedó marcada, que decía así: si la vida te da de limones, si te da de limones por la cabeza, bueno, hacé limonada. Como diciendo, sacale provecho de la peor situación. Haz lo que tengas a mano para hacer. Y estamos hablando de Pablo, hermano. Pablo estaba en una pared quizás de 3x3 o 2x2 o 4x4, pero estaba ahí metido adentro. Usted es libre. Usted puede hacer muchísimas cosas más que Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Aún de la cárcel él daba órdenes. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Escuche, Pablo se negó a quedarse sentado lamentándose y victimizándose. No pensó, ¡ay, pobre de mí ahora! ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a morir aquí sentado? No. Dice que él se armó en este sentido del pensamiento correcto.
Y permítame ser sincero con esto, porque Pablo era práctico y era una persona que tenía bien ubicados sus pensamientos. Él no se victimizó. El Señor ya le había advertido de que este iba a ser su tipo de ministerio. El Señor ya le había dicho: vas a padecer mucho por causa de mi nombre. Vas a tener que ir a predicarle a los reyes, los que están en eminencia, pero vas a padecer mucho. Así que Pablo tenía ya bien sabido lo que le esperaba por delante. Así que él no se quejó de la situación. Dios, si esto es lo que yo recibo, bueno, bienvenida sea. Pero usted no ve ningún lugar, en ninguna epístola, que Pablo pone a Timoteo o a Tito, después de haber tenido 35 años de ministerio, sirviéndole al Señor: mirá cómo me pagan. Nadie está conmigo. ¿Usted leyó alguna vez esto? Esta es mi recompensa. Él no se victimiza, hermano. Esta es mi recompensa después de haber levantado un sinnúmero de iglesias en 2 continentes y de ser la persona más responsable de haber llevado adelante la extensión del reino de Dios, de la fe cristiana en todo este mundo cristiano. Mirá cómo termino mi día, confinado en una cárcel. Esto es lo que saco, morir aquí en un calabozo húmedo en Roma. Nunca lo escuchamos a Pablo quejándose para nada. Nada de autocompasión para Pablo. En lugar de eso dijo: si voy a estar solo, por lo menos me voy a asegurar de estar un poquito más cómodo. Una cárcel húmeda, bastante fría. Le dice a Timoteo: por favor, no te olvides de traerme el capote, es decir, la capa. Por lo menos voy a tratar de protegerme del frío. Voy a sacar provecho de esta situación. Tráeme mi capa, necesito estar abrigado. Y permítame decirle esto tan importante para Pablo, ¿no? Porque usted dice: ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Porque la soledad justamente tiene esto, que hace que las personas se echen a perder solas, que no se cuiden la salud, se echan al abandono. Algunos no se alimentan bien, otros se sobrealimentan, ¿no? No se bañan a menudo, no hacen ninguna clase de ejercicios, se desatienden, se echan al abandono. Pablo dijo: no, yo no me voy a echar al abandono, tráigame la capa, por favor. Necesito estar bien cubierto, necesito cuidar mi salud. La poca salud que tengo la tengo que cuidar. Pero además me llama la atención esto de Pablo, dice: tráeme los libros. Y sobre todo los pergaminos. ¿Saben qué es los pergaminos? La palabra del Señor, que en aquel tiempo estaba en pergamino, ¿no? Ya que voy a tener tanto tiempo libre, pero sin interrupciones, voy a aprovecharlo para escribir, pero también para estudiar bien. Porque todas esas cosas, ¿sabe para qué la pidió Pablo? Para seguir estudiando. Porque una persona que enseña muere cuando deja de capacitarse, cuando deja de aprender. Y él dice: yo necesito estar continuamente aprendiendo. Él era una persona muy activa. Ahora Dios lo confinó a una celda. ¿Sabe para qué Dios permitió esto? Porque si usted fuera Dios, vamos a suponer que usted fuera Dios, ¿para qué lo deja Pablo ahí adentro de una cárcel? ¿No era más útil predicando la palabra de Dios, abriendo obras por todos lados? Pero Dios es Dios, y Dios hace siempre las cosas bien. ¿Cuánto tiene ese Dios? Le dijo: no, Pablo, yo te necesito para otra cosa, vos tenés que pasar de una transición a otra. Y lo dejó que lo guarden en una cárcel. El 70% de los escritos del Nuevo Testamento, ¿saben de quién son? A ver, los seminaristas. De Pablo. Necesito que seas de bendición para la posteridad, para lo que viene después. Necesito utilizarte para que escribas inspiradamente. Él fue el que escribió toda palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Si no lo metía en una cárcel, ¿cómo lo paraba? Él iba
a predicar como sea y de la forma que sea. Pero Dios, que sabe todas las cosas, dijo: acá, en el año 2024, voy a tener un grupo de personas que aman la palabra y que estudian la palabra y que se deleitan en la palabra, y necesito que la palabra esté escrita para que ustedes se deleiten en la palabra del Señor. Y hoy estamos leyendo lo que Pablo escribió. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios siempre hace las cosas bien. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios lo tuvo ahí parado, detenido, para que escriba gran parte de lo que es el Nuevo Testamento. Si no, sería imposible que él pudiera escribir de otra forma que no fuera encarcelado. Y seguramente pensó: bueno, si yo no puedo estar en el movimiento lo voy a crear acá dentro de este calabozo. La segunda forma es lidiar con la soledad, es decir, reducir el dolor. Si usted quiere ganar a la soledad, trate de reducir al máximo el dolor. No le preste demasiada importancia a la soledad. No la exagere demasiado, ni ensaye una y otra vez: oh, me siento mal, estoy tan solo, usted sabe, acá, y empieza a mandar estado por todo lado. No permita que la soledad le produzca amargura y mucho menos resentimiento. ¿Sabe lo que es el resentimiento? Volver a sentir ese sentimiento que le hizo sentir mal una y otra vez, resentimiento. Vuelve a sentir lo mismo, vuelve a sentir lo mismo, vuelve a sentir lo mismo. Nunca se encontró con una persona que está hablando de cualquier tema, de fútbol está hablando, y le vuelve a contar lo que le pasó hace 20 años atrás, cuando una persona lo difamó. Y usted dice: pero si estamos hablando de esto. Y no, pero tiene que ver con todo. Y vuelve a sentir lo mismo y te lo hace sentir. Y lo vuelve a sentir. Pablo no le dio lugar al resentimiento, porque eso se acumula. Es como una basura que viene a nuestra alma continuamente para embarrarnos, para ensuciarnos. Pablo dijo algo interesante: nadie me respaldó en el juicio. Todos me abandonaron, pero, no les sea tenido en cuenta. Los perdono. ¿Sabe por qué los perdonó? Para que no venga sobre él la amargura ni el resentimiento. Y una vez que se perdonó, se canceló la deuda. Amén. El apóstol tenía mucho tiempo a disposición, pero no para guardar resentimiento. Sabía que el resentimiento solo hace a la persona sentirse más solitaria y levanta un muro alrededor de uno para que las personas, porque nadie quiere volver a hablar con una persona resentida. Es como que la cansa. La soledad nos encierra en un calabozo personal y nos aleja de todos los demás. Nadie quiere estar en compañía de un cínico. Hay veces que estamos casados con un cínico. Hay veces que nuestros hijos son cínicos, nuestros padres son cínicos, nuestros abuelos son cínicos. Alguien que siempre está amargado y quejándose de todo. Pero Pablo dijo: no, yo necesito mejorarme, no amargarme. Así que voy a utilizar mi tiempo como corresponde y voy a reducir al mínimo este dolor. Lo voy a reducir, no voy a dar lugar al resentimiento. Tercero, hay que reconocer, la tercera manera de lidiar con la soledad es reconocer algo muy interesante: la presencia del Señor. La presencia del Señor. Pablo dijo: claro, nadie estuvo a mi lado, pero escuche esto: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar las buenas noticias a toda esta multitud para que los gentiles la oyeran, y me libró de una muerte segura. Versículo 17. Nadie estuvo, nadie, pero el único que siempre estuvo y que siempre estará es el Señor. ¿Dónde está Dios cuando nosotros nos sentimos solos? ¿Dónde está Dios en tu soledad? Veo que la gente se pregunta, hasta levanta el puño para arriba y dice: ¿dónde está Dios? Cuando yo estoy solo, cuando estuve solo, cuando todos me desampararon, ¿dónde está Dios? ¿Sabe dónde está Dios? Justo al lado tuyo. Al lado tuyo. Todos me desampararon. El Señor estuvo conmigo para darme fuerzas.
¿Sabe qué dijo el Señor mientras Él predicaba en una de sus últimas predicaciones en el cenáculo? No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Estaré siempre con ustedes. Cuando Él dice no los dejaré huérfanos, está diciendo no los dejaré sin consuelo, no los dejaré sin protección, no los voy a desamparar. En Hebreos 13:5, por si le gusta el Nuevo Testamento, dice no, pero esto del Antiguo, dicen algunos. No, ¿sabe qué dice Hebreos 13:5? Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Cuánto creen esa palabra del Señor? Dios te dice, nunca te dejaré, nunca, jamás te voy a abandonar. Aunque todos te abandonen, aunque nadie esté a tu lado cuando más los necesite, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Gloria al nombre del Señor. No hay lugar, hermano, donde Dios no pueda estar. Él aún está en una cárcel fría, en un calabozo. Él siempre está con nosotros, a nuestro lado para ayudarnos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria al nombre de Jesús. Mientras nosotros podamos reconocer que Él está a nuestro lado, nosotros tenemos la posibilidad de dialogar constantemente con Él. Mientras reconozca esto, que Él está al lado suyo, hable con Dios. Deje oír su voz allí en el trono de la gracia. Hubo alguien que fue perseguido y sintió la soledad y muchas veces se escondió en cuevas. De lo suyo lo abandonaron todo, el rey David. Pero una vez que él tocó fondo y que pudo reconocer que solamente el único que lo podía sacar de esa situación, en una cueva llamada Adulán, Dios restauró su corazón. Él volvió a confiar plenamente en el Señor y comenzó a escribir. La soledad la cambió justamente por el acto de la presencia del Señor. Él llegó a decir, quizás todos me abandonen, quizás nadie quiera bien para mí, pero hay uno que siempre estuvo conmigo y nunca me abandonó. Ese es el Señor. Y llegó a escribirlo de una forma poética. El Salmo 139, versículo 7, llega a escribir el rey David, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Me escondo de un lado para otro. Saúl no me puede encontrar, pero de tu espíritu, de tu presencia, ¿a dónde podré huir? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, jamás podremos huir de la presencia del Señor. Él está con nosotros en todo momento. ¿Cuánto lo creen? David aprendió que la soledad es una señal de que es hora de que reconozcamos a Dios un poco mejor y entremos en una comunión profunda con Él. ¿No te encantan los momentos de soledad? Donde hay días solitarios. No hay nadie al lado tuyo. Pero que te dan la oportunidad de solamente enfocarte en Dios. No hay que cocinar a nadie. Si querés o no querés limpiar la casa. No tenés que salir a ser mandado. Los chicos no están. Tu cónyuge no está. Estás vos solo. Pero podés enfocarte en Dios. Enfocarte en Dios hace de que aprendas de Él, que lo conozcas más a Él. Haga lo que debe hacer, mi hermano. No te amargues,
no cedas a la tentación de quedarte de brazos cruzados. Utiliza tu tiempo asignado, marca la diferencia, no le des lugar al resentimiento. Aprovecha al máximo a estar con el Señor, porque Él sí está al lado tuyo. Y la cuarta manera de lidiar con la soledad es identificarse con las necesidades de los demás. Hay que enfocarse, ¿pero en qué? En uno no, en las necesidades de los demás. En vez de concentrarse en uno mismo, enfócate en aquellas personas, contemplá a personas que hay al lado tuyo, compenetrate un poquito de su situación y empezá a ayudar a las personas que están en soledad, que son solitarias y que están peor que vos. Pablo estaba solo al final de su día, pero nunca se desenfocó de su misión personal que Dios le había marcado en su vida. Dios lo salvó para ser un predicador. ¿Y cómo tenía que terminar sus días? Predicando. Él se había comprometido con el Señor 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, soy tuyo. Y si uno se ha rendido a Cristo y el Señor perdonó todos mis pecados y el Señor nos salvó, ahora Él es el que rige nuestra vida y la forma en que tenemos que vivir. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos sus esclavos. Ahora Él nos rige y dice, bueno, vos tenés que vivir de esta forma. ¿Cuántos son esclavos del Señor para hacer su voluntad? Así que él sabía que aunque estaba ahí, él era libre para servir al Señor. ¿Y con qué tiempo? Con todo el tiempo que él tenía a disposición. Por eso leemos en el verso 17, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas para que, por medio de mí, fuese cumplida la predicación. Pablo dijo, ¿saben por qué estoy aquí preso? Por ser predicador. Y ahora que me llaman a rendir cuenta y hacen un juicio para poder acusarme, voy a aprovechar este momento para predicarle a todos. Así que cuando abra mi boca, oren por mí, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que oren por mí, estoy en cadenas, pero no estoy preso para seguir anunciando la palabra del Señor. Y que todos los gentiles escucharan el mensaje de la palabra. Pablo dijo, hay otros que están en peores situaciones que la mía, les tengo que ayudar, les tengo que predicar a Cristo. Gloria al nombre del Señor. En otra carta él dice que todo el pretorio escuchó la predicación del Evangelio. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que a Pablo le cambiaban la guardia. La guardia pretoriana era la que a él lo guardaba, lo cuidaba para que no se escape. Era un preso de máxima seguridad. Lo tenían ahí, el que estaba con él estaba atado con él, en cadena, estaba con grillo y una cadena, por las dudas que se escapara. Máxima seguridad para Pablo. Un peligro, Pablo. Pero él dijo, toda la guardia pretoriana, a todos, absolutamente a todos, le prediqué la palabra. Así que me pone al lado uno, gracias Señor, este no se escapa. Así que predicarle por lo menos 8 horas ahí, si había 3 guardias, las 8 horas escuchando la predicación de la palabra del Señor. Hay otros que están peores que yo. Estos sí que tienen soledad. Conmigo está siempre el Señor Jesucristo. Así que uno puede vivir una vida de amor justamente supliendo las necesidades de otros. Se puede lidiar con la soledad, hermano, ayudando a salir a otros de su soledad. ¿Qué tiene Dios, hermano, que decir respecto entonces a la soledad? Si usted en esta noche le preguntara, Señor, ¿vos conocés la soledad que yo estoy pasando? ¿Vos podés ayudarme en mi soledad? Lo primero que Dios te diría es lo siguiente: hijo mío o hija mía, te entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Sé perfectamente lo que te pasa. Sé con lo que estás lidiando. En las horas más oscuras del Señor,
inclusive justo antes de ser crucificado, en el jardín de Getsemaní. ¿Sabe qué pasó? Él le dijo a 3 de sus mejores amigos, a sus 3 íntimos: vengan, ayúdenme, colaboren conmigo, necesito respaldo en oración. Y él dice que se fue a un tiro de piedra a orar, y cuando volvió los encontró durmiendo. Y los levantó, los sacudió un poco: oren por favor, necesito su respaldo en oración. El Señor estaba en ese momento tratando de cargar con todo el pecado nuestro. Y se resistía porque Él vivía en perfecta comunión con el Padre, pero el pecado separa de Dios. Él no quería volverse pecador, no quería hacerse pecado. Por eso ora al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Y sabe, oró 3 veces, las 3 veces los encontró durmiendo y después dijo: bueno, duerman. Necesitaba ahora que me acompañen, que me ayuden. Se sintió solo. ¿Y por qué llevó a 3? Porque necesitaba compañía. Pero aún los que llevó como compañía, se ve que había una atmósfera muy cargada, no soportaron la presión cuando tenían que interceder. Cuando los soldados lo llevaron preso para ponerlo ante el consejo en esa noche, se armó todo un consejo de noche para poder juzgar al Señor. Dice la palabra que todos sus discípulos, todos, huyeron. Así que si hay alguien para poder hablarte y aconsejarte acerca de la soledad, alguien que lo dejaron solo, es el Señor. Cuando Jesús como Cordero llevó todas nuestras iniquidades en la cruz, gritó a gran voz, a voz en cuello, exclamó. Marcos 15:35 dice que a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra traducción dice: ¿por qué me has abandonado? Si hay alguien que sabe de abandono, inclusive del abandono de su padre en ese momento porque tuvo que dar vuelta la cara, porque en ese momento era pecado, es el mismo Señor Jesucristo, el que está en tu corazón, el que está a tu lado, el que está sobre ti, el que está en ti, el que está dentro tuyo, al lado tuyo, te rodea, el mismo Señor. Si Jesús puede decirte algo en esta noche: sí, te entiendo tu soledad. Por eso Él te puede decir: entiendo lo que sientes y yo cuido de ti y quiero ayudarte. Permítele en esta noche que Él te ayude a vencer tu soledad. Búscalo en oración para que se te otorgue más amor para poder alcanzar a otros, inclusive en tu soledad, que están pasándolo peor que ti, porque hay muchas personas solitarias que no saben qué hacer con su soledad, porque no tienen a Jesús en el corazón. Pero en esta noche Él te puede ayudar para poder vencer tu soledad en el nombre de Jesús. Amén.